Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el 199, es decir, 199 aniversario de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, que así es el texto original, según creo. Buenas noches, queridos compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Alberto Lettieri. Bienvenido, Alberto. Alberto Lettieri es doctor en Historia, graduado en la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular regular de la UBA en las cátedras de Historia Social General, esto es en Ciencias Sociales justamente, e Historia de los Sistemas Políticos, Historia Argentina 2, esto en Filosofía y Letras, es investigador independiente del CONICET, ha publicado unos 15 libros, yo tengo uno de los más recientes que es La Batalla Cultural y la Mirada de la Historia, en su segunda edición, que es lo que estamos mostrando aquí. Bueno, es un hombre que ha trabajado duro y fuerte en estas lecturas de la historia y que es bueno que nos acordemos, aunque sea en esta fecha, ¿no? En estas fechas históricas. No se sabe demasiado de la independencia, ¿no, Alberto? Sí. Yo creo que la denominada historia oficial ha tapado, ha ocultado realmente todo el proceso histórico y me parece que en estos últimos años se ha empezado a hacer un acto de justicia. Muy bien, vamos a ver el primer informe que tiene que ver con esto, ya que se trata de la independencia, de la soberanía de estas crueles provincias, como dijo alguien ayer, hoy y por supuesto siempre. Independencia y soberanía, ayer, hoy y siempre. Hoy podemos venir con la cabeza en alto acá a Tucumán, en nombre de este proyecto, hablar de independencia en serio. Hoy nuestra independencia está disminuida. La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza, pero no hay milagro. Era el 9 de julio y decía, esta fecha nos encuentra con nuestra independencia disminuida. Hasta ese punto calan los ajustes económicos, en mellar la independencia. Este proyecto le ha dado independencia al país y ha honrado el legado de los que tanto lucharon. Cuando había dudas de declarar o no la independencia, Belgrano dijo, o levantamos los brazos para votar la independencia o van a venir por nuestro cuello y pescuezo. Y esto lo tenía claro. Hoy andan revoloteando buitres ya no solamente por nuestro país, revolotean en el mundo entero. Ahí están sobre Grecia. Tengo entendido que algunos de los fondos buitres con los cuales Argentina tuvo algún problema últimamente, también están comprando deuda en Grecia. Έχουμε πέσει ήδη στις δαγκάνες του μεγάλου κερδοσκοπικού κεφαλαίου και από την περιπέτεια της Ελλάδας αυτοί έχουν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. La presencia de los buitres, fundamentalmente de Elliot, que desde diciembre del 2013 viene comprando papeles de Grecia. Están obsesionados por hablar de Grecia y no se entiende mucho, ¿no? Grecia tiene su historia, sus problemas. Nosotros estamos acá, necesitamos resolver los problemas de los argentinos. Recordarle a la gente por qué nos interesa Grecia. Porque las características de la negociación que el Banco Central Europeo, el Fondo y la Comisión Europea le quieren imponer a Grecia es la misma que quieren los buitres. Siéntanse a negociar. ¿Cuáles son los términos de negociación? Firme aquí. No, eso no es la negociación. Que es un poco cuando dicen tan sueltos de cuerpo los de los globitos amarillos, que están llenos de aire, es páguese a los buitres. Es sentarse en el tribunal de Grecia y lo que Grecia termina diciendo, hay que hacer. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda. pagar. Bueno, se les paga a los buitres, entonces se retrotrae la situación a antes de la renegociación del 2010 y del 2005. Volvemos a estar sobreendeudados. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Pero es más o menos la misma situación. Están obsesionados por hablar de Grecia y no se entiende mucho, ¿no? El plebiscito donde los griegos le dijeron no al ajuste del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. ¿Cómo analiza esta decisión? ¿Qué le parece? ¿Qué decisión hubiera tomado usted? Si fuera griego. ¿Qué sé yo? No sé. No. Es una situación muy similar a la que vivimos en el 2001 aquí en la Argentina. ¿No lo entiende así?
Muchas cosas pasan en Grecia. Muchas cosas pasan en Grecia. Y Marx decía que el capital no tiene patria, que el capital es global y que tiende a convertir todo en una mercancía. Es por eso que dentro de cada uno de los países aparecen lo que aquí llamamos cipayos, que son los que están pendientes de eso transnacional que es el capital. En realidad, esa es su patria. Hasta cuando pasó lo de la fragata Libertad, hasta decidieron iniciar una colecta para pagar a los fondos buitres. En el diario La Nación del 27 de octubre de 2012, una colecta para recuperar la fragata. Alrededor de la propuesta se están reuniendo representantes de varios partidos. Ernesto Sanz, UCR, Federico Pinedo, PRO. La recuperamos y hoy la República de Ghana les hace pagar $8 millones a los fondos buitres. Miren si les hubiéramos hecho caso. Yo recuerdo que entendíamos a la perfección que la pelea que estaba teniendo la presidenta Cristina contra los fondos buitres era nuestra. Porque los fondos buitres no te preguntan si eres argentino, eres español o eres africano. Les da lo mismo. Y si os vencían a vosotros, luego van a vencernos a nosotros. Lo que ató a la presidenta es la palabra independencia. Desde siempre, desde que se declaró la independencia, y hoy más vigente que nunca, cuando hablas de independencia con respecto al resto de los países y fundamentalmente independencia con respecto al poder económico. Y ahí es donde apuntaba la presidenta, en un momento en que vos tenés el espejo griego para verte qué pasa cuando no gobierna el poder político, cuando gobierna el poder económico, ¿a dónde terminás? Sucedió acá en los años 90. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Si uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Algún día de esta pena que llevamos en el alma, como un preso sus cadenas, de esta lágrima gigante que oscurece nuestras vidas y nos deja en soledad. Algún día de esta historia que se siente en la memoria a gritarnos su condena. Algún día de los sueños que enterraron genocidas, una flor germinará. Nadie quiere escaparle al juicio de la historia, porque cada uno de nosotros finalmente, más tarde o más temprano, va a ser enjuiciado por la historia. No importa el juicio de los diarios, no importa el juicio de las radios o la televisión. Lo que importa es el juicio de la historia. ¿Qué patriota les gustaría ser? ¿A vos quién te gustaría ser? Y me gustaría ser Mariano Moreno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Tuit de Patricia Bullrich. Feliz Día de la Independencia. Libertad, libertad, libertad. Foto de la bandera de Uruguay. ¿No me expliqué esto? ¿Quién fue la colgaste? Sí. Estoy vinando todos los días la bandera uruguaya. Me saco. Me saco la bandera uruguaya todos los días y somos argentinos. Foto de la bandera de Uruguay. Y me gustaría ser Mariano Moreno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque me hubiera gustado estar en la pelea. Moreno propuso apoyar insurrecciones en la banda oriental y Brasil, expropiar la riqueza de los españoles. Patricia Bullrich se subió a un avión, se iba a Madrid y en España, en otro país, se definía el destino de la aerolínea. Y bien, tengamos un acuerdo, vamos a ir a sellarlo a España para lograr que la empresa siga adelante. Aerolíneas tuvo su revolución de mayo. ¡Ay, patria mía! ¿Cómo te han vendido? ¡Regalado!
Me gustaría ser Mariano Moreno, ¿eh? Moreno propuso expropiar la riqueza de los españoles y destinar esos fondos a crear ingenios y fábricas para lograr el objetivo final, la independencia absoluta. Me hubiera gustado estar tirándole aceite hirviendo también a los ingleses. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarlo. Lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda... pagar. Me hubiera gustado estar tirándole aceite hirviendo también a los ingleses. Imagínate en 1810 las excusas de ahora. Imagínate que dijeran, no podemos romper con los españoles. Sería romper con el mundo. Estoy en España. Debo saber que acá la imagen de Cristina, que ya era mala, empeoró mucho con lo de Repsol. O no, tenemos que dejarnos presionar por los americanos. Y lo que Grecia termine diciendo, hay que hacerlo. Tenemos que aceptar el resultado. Imagínate cómo quedaría eso en Moreno, en Belgrano, en San Martín. Quedaría ridículo, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo nos cuesta defender lo nacional? ¿Cómo nos cuesta defender nuestras cosas? En cualquier discusión que tiene Argentina, Argentina nunca tiene razón. Los propios medios. Siempre somos nosotros los culpables. Si hay algo que sale mal es porque los argentinos somos malos, chantas, esto o el otro. O no respetamos, o no tenemos manejo diplomático, o no tenemos esto o el otro. ¿Por qué? ¿Por qué tanto desprecio a lo propio, digo? Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. Y la reestatización del sistema jubilatorio sigue alterando no solo a los empleados, sino a todo el mundo económico. En España, por ejemplo, están que trinan. Carlos Menem rechazó lo que considera una confiscación de aportes y calificó la decisión del gobierno como un verdadero asalto. ¿Pero se va a oponer al proyecto en el Parlamento? Se va a oponer al proyecto, claramente es un tema de caja. Lamentablemente, ¿cómo nos cuesta defender lo nacional? Los propios medios. Siempre somos nosotros los culpables. He dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa. Lo cierto es que esto ha caído muy mal en España y esto ha provocado ya una situación de tensión. La hostilidad es contra España. El ministro de Industria español advirtió al gobierno argentino sobre la situación de YPF. Es una advertencia una nueva advertencia del gobierno de España para tratar de llamar la atención. Aquí, en vez de estar el gobierno y los medios juntos también defendiendo cierto criterio de soberanía, muchos medios se alinean con la postura española. Saber cómo lo viven los españoles. La hostilidad es contra España. Cuando el gobierno de Cristina nacionaliza Repsol y YPF, ¿no? Y hay mucha gente que dice, esto es una traición a España, y decíamos, pues si apenas hay capital español ahí, si son capitales globales, si no tienen patria, ¿no? Me cuesta creer que de la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro. El INVAP, mira, se dedica a tecnología nuclear, espacial, médica y científica. Sí, señor. ¿No? Que parece que estuviéramos hablando de otro país. No, está ahí. ¿No? Que parece que estuviéramos hablando de otro país. No, está ahí. El ARSAT 1. Increíble que esto tenga que ver con nosotros, ¿no? Todo el tachín y todo el bombo de Canal 7, de la presunta televisión oficial, con Víctor Hugo relatando un satélite, es demasiado. Se viene el salto de Félix Baumgartner. Y vos lo ves en vivo por Todo Noticias. Salto récord de estratosfera. La madre de Félix Baumgartner. Lo que están viendo en vivo por Todo Noticias en exclusivo. Único medio con esta transmisión. Tocando suelo. La sombra lo indica. La presunta televisión oficial, con Víctor Hugo relatando un satélite, es demasiado. La boda real de la que ya se está hablando. Ahí estamos viendo el counter, sí, justamente de lo que queda. 6 días, 21 horas, ¿eh? Este viernes, desde las 6 de la mañana, en directo por TN. Y desde las 5 de la mañana, la previa. Es demasiado. Algún día de los hijos de los nuestros despojados nacerán los hombres nuevos, afirmando tu destino, combativos y serenos, decididos a soñar, y crecerás de cara al viento con tu verdad, tu amor sin tiempo. Derrotarás la sombra, lo imposible, y volarás sobre este cielo azul sin par. Patria, mi amor,
creo en vos, alma en el alma. No dudes más, no esperes más, abre tus alas, vuelve a cantar, vuelve a volar, cierra tu herida, madre de mí, mejor canción, yo creo en vos. Más patria, más igualdad, más inclusión, más soberanía, más Argentina para todos. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Salió el sol, como siempre. Muchas gracias. Bueno, han pasado casi 2 siglos desde aquella declaración. Había delegados de las provincias que hoy integran el Alto Perú en aquel momento, Bolivia. No había gente de Santa Fe, de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes. Los cordobeses parecía que no, al final fueron. Pero digo, pese a todas esas diferencias del tiempo pasado, Alberto Letieri, da la impresión a veces de que las fuerzas que se confrontan en un panorama son más o menos las mismas, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que incluso en los debates que se han instalado desde la prensa oligopólica en estos últimos días, enfrentando el Congreso de Aylwin Grande y enfrentando lo que ha sido la sanción por primera vez de la independencia en territorio nacional el 29 de junio de 1815 y luego la del 9 de julio, de alguna manera se plantea como que el Proyecto Nacional y Popular quiere tener su propia fecha de independencia y que habría otra que no sería de los argentinos o que de alguna manera sería parte o apropiada por la oposición, ¿no? Y a mí me parece que ahí está el punto esencial. Aquí hubo un proceso independentista que impidió en un primer momento que todas las provincias marcharan juntas en un mismo sentido. Pero así como era imposible suponer una independencia sin Buenos Aires, también lo era sin las provincias del litoral. Recordemos, Alberto, a la gente también que el impulsor de esa otra independencia era José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres, bueno, que éramos todos lo mismo, ¿no? Sí. Argentino nacido en la banda oriental, según su testamento. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que es el hecho de que participaron en cada una de las independencias la misma cantidad de provincias, más o menos la misma cantidad de población, en una Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, la banda oriental, una representación cordobesa, por el otro lado las provincias del Cuyo, del noroeste, lideradas por Buenos Aires. Pero hay un punto esencial y es el hecho de que en la independencia del 9 de julio, así como Cristina destacó el papel de Belgrano, también yo destacaría el de San Martín, claro. Porque cuando se intenta plantear la independencia se dice de Fernando VII inicialmente, porque la idea era ofrecer el territorio en protectorado a alguna potencia extranjera. Y San Martín señala, insiste en que debemos ser libres de toda dominación, que hay que incluir esta idea de que la independencia es total, de toda dominación extranjera, como él dice, y si no, bueno, de alguna manera sugiere que va a intervenir con el Ejército Libertador como para llevar adelante ese proceso. Bueno, estaba preguntándome cómo recuerda digo, no recuerda, no en términos de memoria, no estaba allí mi amigo Edgardo Moca. Pero no tanto. Tampoco. No, a mí me interesa subrayar este contrapunto que vimos en el informe entre la afirmación de Macri, están obsesionados por Grecia, y la inclusión de Grecia en el discurso independientista de homenaje al aniversario por parte de la presidenta Cristina Kirchner. Porque yo creo que ahí hay un nudo muy interesante, que el tema de la independencia, primero el tema de la independencia en nuestros países de la región dejó de ser una declamación o un sueño libertario abstracto para hacer una práctica política. Lo que estamos haciendo nosotros desde el principio del siglo o un poco antes de que empezara el siglo es un ejercicio de soberanía y de independencia. Pero hoy la independencia, antes se hablaba de independencia en términos sur y norte. Europa era la otra cara de la independencia y el mundo, este festejo de los 90 por la globalización, por el hecho de que los estados se disolvían, se abrían, ha hecho un giro dialéctico, porque ahora dentro de la globalización la independencia nacional es reclamada y peleada en la propia Europa, especialmente en esta etapa en la Europa pobre, en la Europa del sur. Es decir, porque la globalización es el poder concentrado de una oligarquía financiera y la independencia ya no se trata solamente, no trata solamente, aunque sí trata, por ejemplo, el caso griego es un tema de independencia frente a Alemania, claramente es un tema antiimperialista en términos de la relación
entre la Unión Europea en su conjunto y la potencia alemana. Pero además de ese componente nacional, la independencia es incompatible con la dominación. Hoy hablar de dominación extranjera, en los términos que lo planteaba San Martín, es ante todo la dominación respecto del polo financiero que gobierna el mundo. Estoy buscando algún panelista, le iba a decir a Cintia García, que nació en Tucumán, nada más que se conocía la casita, pero ya se olvidó porque le tenemos a No, pero ¿sabes qué? Aprovecho porque le quiero preguntar a Edgardo, porque se realizaron en Tucumán los foros de emancipación, independencia. Vos estuviste compartiendo con Monedero, con Víctor Hugo, con José Pablo Feynman, con todo ese grupo. Con ellos compartí la cena. En la mesa estaban algunos, otros. Claro, pero con Eve de Bonafini. Sí. Debe haber sido momentos interesantes. Aprovecho y te pregunto a vos. Bueno, a mí, gracias por la pregunta, porque a mí me parece que no solo el foro de estos días, sino ya desde el Foro por la Emancipación y el Teatro Cervantes, yo creo que están naciendo una familia político-intelectual en el mundo. Están haciendo una fusión de pensamientos que vienen de orígenes muy distintos. Yo escuchaba al representante de Bolivia que hablaba en términos marxistas clásicos, digamos, y también había personas del mundo religioso, del mundo de la lucha por los derechos de la mujer, de distintos afluentes culturales, de distintas reivindicaciones. Hay una especie de juntura histórica donde todos hablan un lenguaje igual, digamos, o por lo menos del mismo orden. Y la otra cosa que produce esta lucha por la independencia, que es hoy un ejercicio político práctico, es que ya no se sabe cuando uno está escuchando a un ponente si habla desde el mundo intelectual o desde el punto de vista político. Es un solo lenguaje, ya no hay intelectuales que le explican a los políticos, ni políticos que descartan el saber intelectual. Es un todo único, o sea que es una experiencia, ya la de marzo fue muy emotiva, y hacerla en Tucumán. El eje era Venezuela allá en marzo. El eje era Venezuela en marzo. ¿Y acá cuál fue? Y sigue siendo Venezuela, pero está el tema de Ecuador, muy en el centro, la intervención justamente me tocó estar en la mesa en la intervención de Galo Mora, de Ecuador, y fue una intervención que renunció, digamos, al debate político ideológico para centrarse en una invocación a la solidaridad con Ecuador. Y por supuesto el tema griego, sin dejar de que el tema Venezuela está muy presente, ¿no? En la televisión pública va a haber imágenes de todo esto. Ya los está viendo, ¿no? Hablando de convergencia entre política e intelectualidad, lo tengo a mi amigo Dante Augusto Palma. No, y aprovecho lo que mencionaba Edgardo, digamos, también me tocó participar en alguno u otro de los foros y esta cuestión del terreno de las ideas. Y le quería preguntar a Alberto cuál era el clima o cuáles eran las ideas que fundamentaron todo lo que fue el proceso de, digamos, revolución e independencia, porque de las pocas cosas que yo he leído al respecto, entiendo que hay una querella importante ahí acerca de si, digamos, nuestros revolucionarios se basaban en ideas más de la línea ilustrada, de la línea incluso jacobina, como Mariano Moreno, Patricia Bullrich, o incluso, digamos, y hay otros que hablan incluso de ideas cristianas, católicas, de la línea más jesuítica, hasta podríamos decir la línea de Francisco. O sea que me parece que es un tema interesante para que nos cuente. Mira, yo creo que fundamentalmente dentro del relato de la historia oficial aparece esta visión del jacobinismo, pero que no es exactamente así. En realidad el pensamiento ilustrado llega a través de España y básicamente a través de la Iglesia, aquí al Río de la Plata. Por esa razón la participación de muchos sacerdotes en todo este proceso revolucionario. En lo que tiene que ver, además hay algo importante, que creo que se mezclan, ya que estamos hablando un poco de estos nuevos lenguajes de la política, se mezclan dos conceptos de soberanía, claramente. Por un lado aparece la soberanía del pueblo asociada a la Revolución Francesa, y por el otro lado aparece la idea del pacto colonial, de la soberanía de los pueblos concretos, de los pueblos de carne y hueso, de aquellos que tenían cabildo, representación. Entonces, cuando vemos, hay toda una línea que más bien recuerda el pasado de la colonia y pretende construir a partir de ahí. Y eso lo vemos en Saavedra, lo vemos en Artigas, lo vemos en Rosas, lo vemos en San Martín, lo vemos en Belgrano también. Y por el otro lado vemos un pensamiento que está asociado más bien con estas ideas jacobinas pasadas por el tamiz religioso y el tamiz español. Y ahí lo vemos más bien en el caso de Moreno, en el caso de Castelli o en el caso de Monteagudo. Pero respecto de lo que vos comentabas antes, me parece que algo muy interesante, esto de la soberanía asociada a lo económico. Con Rivadavia tenemos en 1824 el episodio de la Baring Brothers. Y esa no solo fue un acto de corrupción de alguna manera, fue la precondición impuesta por el capital británico para reconocer la independencia del Río de la Plata. Porque ni bien se celebra el acuerdo, inmediatamente viene el embajador inglés a sellar este acuerdo. Ahora, nada casualmente, Rivadavia suprime la celebración del 9 de julio.
dice que es muy caro en los términos de Macri, que no se puede celebrar, que no se puede tener 2 fechas patrias. Entonces que el 9 de julio quede archivado. ¿Y quién recupera esto? Rosas. Con Rosas se vuelve a celebrar el 9 de julio justamente con esta idea de soberanía que va a desencadenar, por ejemplo, en la confrontación con Francia o con la flota anglo-francesa y lo que va a ser la guerra del Paraná y la vuelta obligada. Es bueno recordar también que cuando hablamos de jesuitas, unos son los jesuitas americanos, los de esta parte del mundo, y otros son los jesuitas europeos, ¿no? Hay también divergencias varias. Orlando Baroni, usted que ha sido un patriota de la primera hora. No, simplemente quería... mi voz está muy mal, así que voy a hablar poco. Te quería preguntar si es muy difícil, primero doy por sentado, que la historia de la independencia contada, desde que se empezó a contar, está mal contada. Doy por sentado eso y vos podés refutarlo o no. Si está mal contada, ¿cómo hacemos para contarla bien y para cambiar la cabeza de veteranos como yo, educados en esa historia mal contada? La historia de la independencia que nosotros tenemos, o que normalmente está institucionalizada, es la historia instalada a partir de la obra de Mitre. Y Mitre básicamente intenta presentar a la independencia como un espacio, como un ámbito de legitimación de las ideas de ese liberalismo oligárquico. Por eso asocia directamente la idea de la independencia con un proyecto agrícola, con concentración de la riqueza y sobre todo excluyendo toda participación popular. Fíjense que, en primer lugar, solo tenemos referentes que provienen de la élite. El pueblo no está presente en la lucha por la independencia. Y por el otro lado, lo que vemos es que la Revolución de Mayo, puntualmente, parece ser un escenario donde no hubo violencia, donde no hubo confrontación. Y en realidad aquí aparece un primer gran equívoco. Yo creo que Patricia Bullrich efectivamente podría haber sido Mariano Moreno en aquello que recomendaba Mariano Moreno, que era darle la isla a Martín García a Gran Bretaña para que de ese modo estuvieran cuidados los intereses británicos en el Río de la Plata. Porque ese es un dato que a veces se pierde un poco de vista y que es el hecho de que el partido, lo que fue luego el Partido Unitario, no solo reiteradamente ofreció construir un protectorado a Gran Bretaña, sino que en el momento de las invasiones celebraron la caída de la bandera de los Borbones y el ascenso de la bandera británica, ¿no? Porque era una sociedad colonial donde los comerciantes se pensaban como población europea implantada en América y que ahora, en la órbita de un imperio en expansión, iban a hacer negocios mucho más promisorios, mucho más jugosos que los que venían haciendo hasta ese momento. Entonces vemos 2 líneas claramente que empiezan a surgir desde ahí. Una línea asociada con estas ideas desde este jacobinismo, pero que en realidad tiene este tamiz jesuítico del que hablabas vos recién, y por el otro lado, que de alguna manera sigue pensando siempre la idea de la dependencia. Si no es una dependencia política concretamente, es una dependencia económica o cultural. Y del otro lado aparece otra visión que trata de refugiarse más bien en el pasado colonial y evidentemente plantea una relación distinta. Por ejemplo, lo vemos en la relación con los pueblos originarios. Es el caso de San Martín o Rosas negociando, San Martín pidiendo permiso a los pueblos originarios para cruzar los Andes, Rosas estableciendo su política de indios amigos. ¿Cuál era la política de Roca? ¿Cuál era la política de Sarmiento? ¿Cuál era la política de Alberdi? El exterminio. Entonces, efectivamente, cuando se hablaba en los años de la Confederación o desde el Partido Federal del otro, se hablaba de la nación india, se le reconocían determinados derechos, se le reconocía la soberanía territorial incluso. Esto es un dato muy importante. Ya en mayo había sucedido esto, ¿no, Alberto? Y esto había porque Castelli va a dirigirse, va a lanzar la proclama de la revolución en quechua y en aymara y esas cosas. Y efectivamente, porque él se da cuenta de eso, que en realidad que el gran potencial está ahí. Y lo ve Artigas, y este era uno de los datos, por ejemplo, que hace impresentable Artigas para Buenos Aires y que exige ocultar la sanción de esa independencia previa, que es el hecho de que Artigas convoca a la población india, convoca a la población mestiza y que además lleva adelante, en el marco de esa independencia de 1815, la primera reforma agraria americana, donde se apropia el Estado, que en formación, esbozo de Estado, de la tierra, de los grandes propietarios españoles y malos americanos, como lo llama él, y lo distribuye en pequeñas propiedades, y esas pequeñas propiedades tienen que beneficiar a los originarios fundamentalmente y a las viudas. Él dice que es muy importante esto, tener en cuenta a la mujer. Fíjense,
Belgrano, después de la batalla de Salta, propone crear escuelas donde educar a los originarios, donde educar a las mujeres y a los mestizos. Artigas plantea lo mismo, a los primeros que hay que apoyar es a los más débiles. Dorrego era conocido como el defensor de los pobres o el defensor de los humildes. Rosas, algo que se le criticó siempre, fue la excelente relación que tenía con las clases subalternas. Es decir, claramente vemos que es una historia construida como una legitimación. En términos académicos diríamos que es una élite autodesignada que surge a mitad del siglo, que inventa una historia, porque la historia tiene esa gran potencialidad, que es el hecho de generar o de manipular el sentido común. Por eso, cualquier proyecto político necesita de un relato. Muy bien, Marianita. Sí, pensaba a partir de toda la cantidad de cosas que aparecen dando vueltas tanto en el informe como en lo que estamos charlando, que es un momento del mundo en el que hay que repensar todos los cánones establecidos casi como de cero, diría, exagerando a lo mejor. Pero pensaba mucho son así como pastillitas que se me vienen, pensaba mucho en un intelectual que se llama Samir Amin, un economista egipcio, que él durante toda la década de los 90 se la pasó diciendo que el único gran enemigo que podía tener la globalización financiera iban a ser los estados, y los estados independientes. Y en este momento estamos hablando en la Argentina de nuestra independencia por una fecha, digamos, que es una especie de casualidad de calendario, pero uno la utiliza políticamente para discutir. Y lo que está pasando con los fondos buitres es esa discusión. En el último libro de Iglesias, del español, el prólogo lo hace Tsipras. Entonces ahí él dice que básicamente la dominación es a través del estereotipo, la dominación política y económica es a través del estereotipo. Lo primero que hay que hacer es romper el estereotipo, o sea, quienes nos dicen que nosotros somos, ¿no? Es esta idea de lo que se decía, es imposible que Grecia pueda decirle que no a Merkel. Bueno, si uno rompe el estereotipo de que es imposible, aparece la alternativa. Él justamente plantea eso y esto está escrito muchísimo tiempo antes del referéndum, ¿no? Y pensaba esta idea de cómo tenemos que repensar todo de vuelta, porque a mí hay algo que me está dando vueltas en la cabeza, y es que por segunda vez la escucho a la presidenta decir, esto no es ideología. Hoy hablando de Belgrano, cuando lo cita, dice, no se trata de una cuestión, ella dice, por eso cuando Belgrano decía, o levantamos los brazos o van a venir por nuestro pescuezo, citándolo a Belgrano, dice, no se trata de ideología, era pragmatismo, dice ella. Y me parece que lo que está queriendo decir es, no que no era ideología en el sentido de que Belgrano no tenía una línea política e ideológica, sino que tengamos en cuenta que en momentos como estos no hay que dejarse llevar por ciertos dogmas, sino que el pragmatismo justamente tiene que ver con lo que hablábamos el otro día con Zayat. El corralito acá era para el ajuste, el corralito en Grecia es en contra del ajuste. O sea, cómo a veces hay que repensar cosas, y el pragmatismo no es perder los principios, sino básicamente repensar cosas que estaban establecidas y que a veces uno para romperlas tiene que ir por pequeñas grietas que van apareciendo, y me parece que estamos como en esa discusión en este momento.